Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Smart Ava. ¿Has perdido algún familiar este año? ¿Te has sentido en alguna condición de duelo por pérdida laboral, por el confinamiento, problemas personales o porque estás pasando por COVID? Es muy natural que querramos evitar el dolor cuando pasamos por cosas así, pero hoy hablaremos de que evitar el dolor daña nuestra salud. Y está con nosotros el psicólogo Fernando Hernández Toraya, quien es licenciado en Psicología por la UNAM, director de CENDI, psicoterapeuta sistémico, especialista en psicotrauma, director del programa de radio en Internet, Espacio de Excelencia. Es un tema que pues tiene ya obviamente todo este año tocándonos, creo que ha sido en boca de todos a nivel mundial incluso, ¿no? Con aspectos de dolor, aspectos de duelo, aspectos donde tocan nuestras emociones y como el título lo colocamos, mucha gente cree que es mejor evitar el dolor. Incluso a nivel cultural estamos nosotros siendo de alguna forma educados, nos están permeando con la evitación del dolor, en este caso un dolor emocional. El duelo durante la pandemia ha sido complejo, ha sido complicado, más en esta época donde además del dolor se suma el miedo a sentir dolor, precisamente, se suma la culpa, se suma la rabia. Detrás de este dolor que mucha gente hemos estado pasando por cuestiones sanitarias. Esto genera también problemas para reestructurar nuestro presente. Imagínense, amigos, seguramente quizás los que nos están escuchando han pasado ya por algún duelo producto de la pandemia o algún otro duelo de otro tipo, pero quizás algunos de ustedes ya lo pasaron y por supuesto que no la pasamos bien en esa época, y lo que mucha gente procura hacer es ocuparse, llenarse de actividades para no pensar y obviamente para no sentir. Por lo tanto, el evitar sentir dolor está siendo de alguna forma costumbre. Estamos generando un hábito en donde nosotros nos hemos ido acostumbrado cada vez más a evitar, en este caso, el dolor. Si tocamos ahora también con el tema de la pandemia, esto se incrementa porque la pandemia ha generado un duelo diferente a otros duelos. Hoy, por ejemplo, gente que ha fallecido por culpa del virus nos impide despedirnos de nuestro fallecido o nuestros fallecidos. Ya no estamos teniendo acceso a los usos y costumbres llamados rituales del duelo, por ejemplo. Y por lo tanto, esto tiene una connotación de culpa y de rabia. No estamos despidiendo a nuestros fallecidos como comúnmente estábamos acostumbrados. Y esto genera un bloqueo, culpa y rabia. Insisto en estas otras emociones que van pegados con el dolor. Por lo tanto, la intención de esta conversación, de esta charla, amigos, es que permitamos que el dolor fluya. Toquemos el dolor. Por supuesto, esto implica que va a haber tristeza, desánimo, vamos a tener pensamientos recurrentes, producto de lo que ha ocurrido. Esto implica que nos va a doler, obviamente. Esto implica valentía, permitir que contactemos con nuestras emociones. ¿Qué ocurre cuando no contactamos con nuestras emociones? Y es que existen ciertas dificultades que hoy en día la sociedad mundial, al menos occidental, está viendo ciertas dificultades y problemas para contactar con nuestras emociones, al menos emociones que comúnmente denominamos negativas. El dolor, culpa, rabia, ira, todo esto lo creemos negativo, pero esto se debe a, quiero poner de relieve básicamente 5 puntos. Una cultura hedonista, es decir, una cultura que está siendo educada, encauzada a única y exclusivamente conectarse con el placer, con la felicidad, con las emociones, y lo pongo entre comillas, positivas. Nos están acostumbrando a evitar todo el espectro de emociones porque nos están diciendo que es malo, que no es bueno tener dolor, tristeza, ira, culpa, no es bueno. Así que evita eso y conéctate con lo positivo, con el placer, con lo que disfrutas, con todo lo que te causa de alguna forma felicidad. A eso me refiero con cultura hedonista. Otro punto es, en el caso, por ejemplo, de la muerte, es ocultar la muerte. Y sobre todo en el caso de los pequeños,
pequeños. Cuando hay algún fallecido, a los pequeños, incluso a nivel adolescentes, evitamos hablar sobre la muerte. Y entre adultos también procuramos evitar hablar de la muerte, de nuestros fallecidos. Esto implica que hay un problema porque no nos conectamos con las emociones, con todo el espectro emocional. El tercer punto es esta crisis de rituales de despedida en el caso de duelo que estamos viviendo actualmente. Ha cambiado y esto es un punto importante para todavía tener más como que relegado el contactar con nuestras emociones negativas, entre comillas negativas. Cuarto punto es el que no queremos ser etiquetados, principalmente en temas de duelo, ser etiquetados por es el viudo, la viuda, el huérfano o el hijo que falleció su papá, mamá. Evitamos ser etiquetados, que nos recuerda nuestra nueva realidad, nuestra nueva condición, y es lo que no queremos porque duele. Y el punto número 5 es no sabemos que todas las emociones tienen una función. Y voy a hablar aquí de emociones básicas como tristeza, dolor y miedo. Hay más, pero quiero hablar de esas tres en el particular, para que, amigo o amiga que nos estás viendo y escuchando, identifiques que todas las emociones, estas tres, que comúnmente las podemos reconocer como negativas, tienen una función. La tristeza tiene la función de generar una introspección en la persona, es decir, volcarnos hacia adentro y tener un espacio de reflexión. Esto implica contactar, por ejemplo, con el dolor. Estoy triste porque alguien falleció, estoy dolido, estoy dolida y por lo tanto me entristezco. Estoy triste, me vuelvo hacia mí, me vuelvo más reflexivo, recuerdo, y la función de la tristeza en este sentido es contactar con nuestras emociones y es parte de lo que estamos evitando, ¿verdad? Como vemos ahí en la imagen, la tristeza nos evoca aislamiento, nos evoca una autorreflexión. Por lo tanto, la moraleja de la función de la tristeza es autorreflexión. Es un espacio que tenemos para nuestra autorreflexión, nuestro autoanálisis. En el caso del duelo, es para reestructurar nuestra nueva vida, porque ya estamos, metafóricamente hablando, sin la persona fallecida. Ya no somos los mismos, tenemos que reestructurarnos, tenemos que reflexionar cómo vamos a reconstruir nuestra nueva vida, nuestra nueva realidad y nuestro nuevo presente. Miedo. ¿Cuál es la función de miedo, amigo, amiga? El miedo tiene la función de advertirnos de alguna amenaza, real o no. Al fin, la amenaza que nos puede advertir este miedo en términos de duelo es al dolor de sentir la ausencia de nuestro fallecido o fallecida, porque quizás no lo habíamos vivido y por supuesto que el miedo nos advierte, ten cuidado, mucho ojo, o hay que tener precaución, pero el miedo no nos dice no hagas, no actúes, no sientas. La función del miedo es simplemente advertir, tener precaución. Y eso lo podemos complementar con la emoción del dolor. La función del dolor en este caso es aceptar una pérdida. De tal manera que cuando nosotros aceptamos la pérdida, obviamente esto es un proceso, es cuando le damos sentido al dolor, a la emoción. Si tocamos la tristeza y si tocamos al miedo y junto con el dolor lo integramos, entonces vamos a estar en condiciones de poder contactar con nuestro interior, del poder reconocer, sí, me da miedo sentir dolor. Esto pudiésemos decir que el encauce adecuado sería este patrón de contactar con la tristeza, contactar con el miedo de qué voy a hacer ahora sin mi pareja, sin mis hijos, sin mis abuelos, quien haya fallecido, incluso sin mi amigo o mi amiga, ¿no? Si es que eso ocurriese. Por lo tanto, este sería el curso normal de un proceso de duelo, contactar con nuestras emociones, donde el eje central es el dolor. Detrás del dolor están al menos estas dos emociones. ¿Qué ocurre si no contactamos con el dolor? Hoy se sabe que muchas emociones, cuando no son elaboradas correcta o adecuadamente, impactan en el cuerpo, en nuestra salud física.
Si nosotros no elaboramos el dolor y no contactamos con él, entonces esa energía, esa emoción tiene que salir de alguna forma, tiene que fluir. Como comenté al principio, de lo que se trata es dejar fluir. Si no permitimos que fluya, quien va a enfermar entonces es el cuerpo. El cuerpo es el primero quien recibe el impacto del trauma. Hoy se sabe, el cuerpo es el receptor de este trauma por no fluir con las emociones. Y por lo tanto implica un problema muy fuerte, porque entonces se desarrollan, ya sea a nivel físico, se desarrollan enfermedades, a nivel emocional hay un impacto, por supuesto, se desarrollan rencor, sufrimiento, es decir, donde ya las emociones están teniendo un ciclo repetitivo y entonces sí empezamos a ver amargura, rencor, resentimiento en la persona. Y a nivel conductual empezamos a tener patrones de obsesivo-compulsivo, por ejemplo, adicciones, ya sea no necesariamente adicciones a alguna sustancia o al alcohol, que también por supuesto, pero hay otras adicciones, al juego, por ejemplo, al sexo, adicción a estar, porque es una forma de decirlo, no está técnicamente conocido como una adicción, pero el aislamiento también ocurre como una adicción. Cada vez más contactar con, por lo tanto, el evitar el dolor más que ayudarnos a llevar un duelo o una situación complicada, a mediano y largo plazo nos va a traer problemas serios, nos va a traer problemas que nos generen más dificultades, repito, problemas de salud, problemas emocionales y problemas de conducta. Mi sugerencia es afrontar el dolor. ¿Va a doler? Sí, sí va a doler. De hecho, la palabra misma está ahí connotada, ¿verdad? Pero implica que hay que ser valientes para afrontar el dolor, y el dolor eventualmente, cuando es bien llevado y bien trabajado, disminuye la tristeza. El incorporarse o meterse en uno mismo también ayuda correcta y adecuadamente, porque además la tristeza tiene otra función paralelo, que es la empatía. Generalmente las personas, cuando vemos a una persona triste, lo que hacemos comúnmente es acercarnos para ver si la podemos apoyar o ayudar. Y entonces tiene también esa función la tristeza, que muchos lo distorsionan con no quiero tu compasión, no quiero tu lástima. Y realmente no es el sentido del acercamiento de las personas. Comúnmente las personas, cuando ven a alguien que está triste, lo que hacemos es ver si podemos apoyar. Al menos quizás con escuchar, sentimos que podemos apoyar a la persona. Todo este proceso nos va a ayudar a que el dolor empiece a bajar. La inteligencia emocional implica la capacidad de contactar con todo el espectro emocional, no nada más con las emociones que nos hacen sentir bien. Así todo el mundo lo hace o lo busca, pero quien es capaz de contactar con las emociones que son complicadas, tiene una mayor fortaleza emocional, una mayor fortaleza para afrontar cualquier situación, como en el caso de duelo, y por lo tanto aumenta la probabilidad de disminuir enfermedades, conductas complicadas y difíciles como adicciones, todo ello, y evitar también las emociones que pueden derivarse, por ejemplo, en depresión, ya no solamente tristeza, sino depresión, es decir, un caso psiquiátrico. Esto es lo que te quería compartir a ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando, para invitarte a que puedas atreverte a contactar con tus emociones, con todo el espectro, específicamente las emociones connotadas negativamente. Cuando nosotros hacemos eso, aumentamos al músculo interior llamado corazón, metafóricamente hablando, y por supuesto también a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, bioquímicamente hablando, es quien genera todos los neurotransmisores, todos los bioquímicos que pueden apoyar a sentirnos tristes, sentirnos felices, con dolor. Hay neurotransmisores que apoyan al ser coherentes con nosotros mismos. El triste, por ejemplo, no vemos a una persona erguida, viendo hacia el frente, con los hombros atrás.
no diagnosticamos, por decir de alguna manera, no identificamos a una persona con esas características de postura física como triste. El triste generalmente está encorvado, como está ahí en la foto que estamos viendo, muchas veces acostado o recostado, no se mueve, está triste, ¿no? Hombros caídos. El cuerpo le está indicando al cerebro, estamos tristes. Y entonces el cerebro actúa y empieza a secretar esos neurotransmisores. Lo mismo ocurre cuando cambiamos posturas. La postura erguida, la postura con la mirada al frente, los hombros hacia atrás, le está diciendo al cerebro que hay otro estado emocional y el cerebro dice, tristes no estamos. Y entonces cambia también la bioquímica. Todo eso fortalece al músculo emocional, al músculo cerebral y permite que procese con mucho mayor facilidad el dolor. Por lo tanto, evitaríamos esas tres cosas: enfermedad, conductas disociativas, conductas antisociales, conductas adictivas y, por supuesto, evitaríamos sentirnos todavía mucho más agobiados, frustrados, deprimidos, incluso sentir que sufrimos. Este es el punto central del mensaje que hoy les traigo a ustedes para que puedan generar los cambios necesarios y empezar a conectar con esas emociones y permitir que el dolor fluya a través de ustedes, que se permitan contactar con el dolor y todo lo que hay detrás del dolor. Por supuesto, si sienten que requieren apoyo, que requieren alguna orientación, de hecho, se sugiere que cuando a una persona siente que necesita apoyo, que pida apoyo, ya sea a nivel emocional, a nivel físico o a nivel incluso nutricional. Existen herramientas, elementos que nos van a ayudar a fortalecer emocionalmente, a fortalecer el cuerpo y poder llevar de mejor forma lo que estamos viviendo, en este caso un duelo. Anímense a pedir ayuda también, se vale, es bueno, es sano, y si pueden salir solos o solas de esto, háganlo también. Se vale y es importante. Gracias por quedarte con nosotros. En este video vimos 5 puntos por los cuales no contactamos con nuestras emociones. Estamos en una cultura hedonista orientada a exaltar el placer. 2. Ocultar la muerte provoca que no conectemos con nuestras emociones. 3. Actualmente nos encontramos en una crisis de rituales funerarios que nos genera también tristeza y frustración. 4. No queremos ser etiquetados como viuda o viuda, huérfano o el que perdió algún familiar. 5. Muchas veces olvidamos que el miedo, la tristeza, el dolor tienen una función. Recuerda que la tristeza nos da un espacio de reflexión, el miedo nos advierte de una amenaza y el dolor nos ayuda a aceptar una pérdida. Mucho ánimo, conéctate con tus emociones. Hasta la próxima.